Bien, pues bienvenidos a la quinta sesión del curso de Amparo Electrónico y Juicio en Línea, impartido por Logic, su servidor, licenciado Roberto Ibarra, siempre a sus órdenes. Vamos a iniciar comentando que vamos a tener un ligero cambio en el temario, sobre todo de orden, porque vamos a ampliar esta sesión que ordinariamente correspondería a la integración del expediente electrónico. Esa clase de integración del expediente electrónico la dejaremos para la séptima sesión. Ese es el primer cambio. En lugar de caer en la quinta, lo dejaremos para la séptima sesión, que será dentro de una semana. Y el tema de notificaciones la recorreremos para el día de mañana, para la sexta sesión, de tal modo que primero veamos notificaciones y en el siguiente tema de la integración del expediente electrónico podamos ya haber visto cómo se integran al expediente físico y electrónico las notificaciones electrónicas. Entonces ese es el primer cambio en el temario y el segundo cambio es que tenemos programadas las dos últimas sesiones como taller o práctica de amparo electrónico. Sin embargo, también ha habido varios de ustedes que han comentado que ya lo están haciendo y lo hemos ido caminando y de algún modo integrando a los módulos del curso para que no fueran por completo teóricos y esperar hasta las dos últimas sesiones para hacer la práctica, lo que nos ha causado que en esta sesión, por ejemplo, ya llevaríamos una sesión de retraso. No va a haber tal, nos vamos a ceñir al temario, simplemente lo que antes eran las dos últimas sesiones para práctica, nos estamos comiendo una que de algún modo hemos ido repartiendo y lo seguiremos haciendo así. Me parece que didáctica y pedagógicamente ha resultado mejor porque ya pues, vamos avanzando dentro de lo que vamos viendo con la materia, lo hace más dinámico y además nos ha permitido ir resolviendo todas las dudas, más las que faltan en la tramitación de las promociones o de los juicios que ya ustedes comenzaron, retomaron, etcétera, etcétera. Entonces, vamos a tomar hoy o retomar el trámite electrónico de la demanda de amparo, una breve recapitulación de lo que vimos la clase pasada para no comenzar en frío. Tenemos que, obviamente, hay que tener a la mano los documentos digitales y realizar la redacción de la demanda. Una vez que tenemos ambos a la mano, entramos al portal de servicios en línea, nombre de usuario y contraseña, obviamente Firel o no Firel asociada, y ahí nos quedamos. Vimos algunos pointers, algunos puntos finos, sobre todo recordando el tema de la protesta de verdad, por lo que vea la completud, integridad y coincidencia de los documentos electrónicos. Vamos a complementar eso de nuevo en esta sesión cuando recordemos el por qué señalamos en una paloma en una de las casillas original o copia certificada o copia simple. Y vamos a retomar justo donde nos quedamos aquí las excepciones a la tramitación con firma electrónica de la demanda, únicamente de la demanda. Para ello, recordamos el tema de personalidad y representación. Hubo varias dudas prácticas, ya hubo algunos de ustedes, los que en lo personal lo hicieron llegar, que nos comentaron cómo, decimos coloquial y vulgarmente, les dieron palo, porque presentaron su demanda firmada a través de ellos mismos, con la firma electrónica propia, y acompañaron la promoción de la demanda, o en algunos casos fue promoción para continuar el procedimiento, firmada por el cliente, pero no la firmaron con la firma electrónica del cliente. Entonces, es simplemente recordarles, si ya tenemos personalidad acreditada en términos del 12, artículo 12 de la ley de amparo, en un proceso de amparo ya iniciado, entonces podemos actuar, podemos inclusive solicitar todo tipo de notificaciones y demás, pero no nos va a permitir el juez de amparo o si se trata de un recurso, queja, revisión ante un colegiado, no nos van a permitir o tramitar la demanda, el juicio por la vía electrónica, porque la solicitud de notificaciones electrónicas, lo veremos mañana, únicamente lo puede hacer la parte propiamente, no su representante en términos del artículo 12, que es representación limitada, sino la parte quejoso o tercero interesado. Para eso necesitamos su firma electrónica. Definitivamente lo mismo ocurre para tramitar la demanda de amparo, pues de lo contrario no están previniendo, esa es otra de las cuestiones, no están previniendo los juzgados de distrito, acredite en términos completos que tiene usted la representación, sino que nos estamos encontrando que están desechando de plano.
están desechando la demanda por falta de interés jurídico como si no estuviera firmada por el quejoso. Entonces, recuerden, hay que solicitar la firma electrónica por lo menos para la presentación de la demanda. Ahora bien, tenemos aquí un caso especial particular de representación del que no hablamos en la clase pasada, lo vamos a tocar en este caso, en esta clase, que es el artículo 24 de la Ley de Amparo, que es muy ignorado y sin embargo de pronto toma realce porque es específico para la tramitación del juicio en línea, del amparo electrónico. Y ojo con esto, no está previsto, este artículo no está previsto, incluso no está citado en el artículo 12/2020. Y sin embargo, consideramos que es básico tenerlo en la mente, conocerlo e inclusive aplicarlo en la medida, ahorita lo vamos a platicar, en que le aconsejamos que lo hagan. Para temas del amparo, y aquí sí quiero hacer esta acotación, para temas del juicio de amparo tramitado por medios electrónicos, vía electrónica, procedimentalmente a través de Internet, este artículo 24, por supuesto, es perfectamente aplicable. Al no estar previsto en la tramitación del resto de juicios federales, es que debemos invocar su aplicabilidad de forma análoga, ¿sí? De forma análoga al tratarse de un principio general del derecho, en el que aquellos casos no previstos por la ley deberán tratarse y deberá dárseles aquel tratamiento de la ley más análoga, porque es una laguna legal y estamos perfectamente conscientes de que, por ejemplo, el Código de Comercio no prevé, por supuesto, la ley de amparo como supletoria, ni mucho menos. Cualquiera de los códigos de procedimientos civiles tampoco. Sin embargo, ambos tendrían en común, todos los juicios federales tienen en común el Código Federal de Procedimientos Civiles, que aunque no prevé esto que estamos hablando, sí prevé la aplicación de leyes análogas al caso cuando en ninguna de ellas está previsto. Entonces, sin más preámbulo, vamos a leer los dos párrafos, pero lo importante es el segundo párrafo. El artículo 24 de la Ley de Amparo habla de un caso especial de representación que se relaciona con el artículo 12. El quejoso y el tercero interesado podrán autorizar a cualquier persona con capacidad legal exclusivamente para oír notificaciones, aun las de carácter personal, e imponerse de los autos, quien no gozará de las demás facultades previstas en el artículo 12 de esta ley. O sea, normalmente no lo nombramos porque típicamente solamente nombramos autorizados para efectos de amparo en términos del artículo 12 y ya no citamos el artículo 24, los pasantes, los que no son abogados, y no es necesario. El juez conoce la ley y nosotros nada más nombramos autorizados. Sin embargo, el segundo párrafo es el interesante. Cuando el quejoso y el tercero cuenten con firma electrónica, estamos hablando de las partes, no de sus autorizados o de sus representantes. Cuando el quejoso y el tercero, quejoso o tercero, cuenten con firma electrónica y pretendan que los autorizados en términos del párrafo anterior, esto es, en términos del párrafo 24, podríamos interpretar aquellos que estamos nombrando para oír notificaciones e imponerse de los autos, y pretendan que los autorizados en términos del párrafo anterior utilicen o hagan uso de esta en su representación, deberán comunicarlo al órgano jurisdiccional correspondiente, señalando las limitaciones o revocación de facultades en el uso de la misma. Habíamos comentado ya, inclusive les hicieron llegar el formato que utilizamos nosotros para que los clientes nos autoricen el uso fáctico de la firma electrónica a nombre de ellos y por cuenta de ellos, sobre todo para evitar temas de responsabilidades nuestras como profesionistas y de cara a evitar también malos entendidos. Ahora bien, cuando por cualquier razón nosotros, profesionistas, no tenemos la firma electrónica para actuar, la nuestra, pero sí tenemos la del cliente, la ley prevé lo que ya habíamos comentado nada más de pasada en alguna de las sesiones anteriores, que lo que no puede ocurrir inclusive en términos físicos impresos, esto es, que nosotros o cualquier persona haga la firma del cliente a su nombre o la imite o firme a ruego de él sin ser su representante directamente nombrado, sí lo permite la ley de amparo, el artículo 24, para efectos de los autorizados para oír notificaciones, únicamente para efectos de poder acceder a las notificaciones electrónicas. Lo que implica en la práctica es que
Si queremos que cualquiera de nuestros pasantes que no tiene firma electrónica, por ejemplo, idealmente no la tendría, alguno de los estudiantes, alguno de los autorizados o inclusive pienso en la asistente, el asistente que lo hace en la oficina, se puede autorizar expresamente en la demanda o en un escrito independiente que en términos del segundo párrafo del artículo 24, esas personas utilicen la firma electrónica del cliente para recibir las notificaciones, para acceder al portal de servicios en línea y poder consultar las notificaciones. Esto es así porque, como lo veremos en la clase del miércoles, se requiere la firma electrónica para poder firmar las notificaciones, para poder recibir las notificaciones personales vía electrónica. No hay que confundir esta autorización que debe ser expresa, que debe hacerse del conocimiento del tribunal, con la autorización que nos da el cliente para poder utilizar su firma electrónica. Sin embargo, aquí está abierto a la interpretación la redacción del párrafo, porque como ustedes bien pueden ver, dice, utilicen o hagan uso de esta en su representación, utilicen o hagan uso de esta en su representación, debiendo comunicar al órgano jurisdiccional las limitaciones o la revocación de facultades. De la redacción del párrafo se puede colegir, se puede entender, se puede interpretar que cuando dice pretendan los autorizados en términos del párrafo anterior, no se refiere únicamente para utilizar la firma para poder consultar las notificaciones electrónicas. De lo contrario, no habría necesidad ni de limitar las facultades ni de eventualmente revocarlas, porque está muy claro que serían únicamente para la facultad de recibir las notificaciones y firmarlas, y pues poco más. No habría mayor tema ni mayor problema. Entonces es nuestra opinión, así lo hemos manejado y la experiencia hasta ahorita nos ha dado la razón, así han compartido el criterio los tribunales del tercer circuito, algunos del primer circuito, todos nunca recuerdo, circuito en la zona de Sinaloa, los tribunales de Sinaloa, de Querétaro también, que esta autorización amplia en términos del 24, segundo párrafo del artículo 24, debe interpretarse como una interpretación, una representación particular, una autorización más que una representación, en la que el quejoso o el tercero autorizan a cualquier persona, sea abogado o no abogado, a hacer uso de su firma electrónica. A hacer uso de su firma electrónica. No hemos tenido problemas en el momento de hacerlo. Ahora bien, ¿cuándo se han presentado problemas? Hay que especificar cómo estaría ejercida esta representación particular. ¿Alguien abrió su micrófono? Por favor, si alguien quiere aportar algo, adelante. Si no, continuamos. Bien. En el caso de la representación especial, así le vamos a llamar porque así le llama también, utilicen o hagan uso de esta en su representación. En el caso de la representación particular del artículo 24, la demanda o la promoción electrónica, aquí no estamos en caso de demanda, promoción electrónica que se presente debería ser encabezada por el que va a utilizar en representación del quejoso la firma electrónica. En la parte de arriba o al final de la promoción, eso ya depende de la técnica jurídica de cada quien, y simplemente en lugar de firmar el licenciado Roberto Ibarra López con su propia firma electrónica, firmaría el licenciado Roberto Ibarra López en representación del quejoso o del tercero, en uso de la firma electrónica del quejoso o del tercero, en términos de la autorización del artículo 24. En una sola ocasión nos encontramos que el acuerdo recaído fue no al lugar a acordar lo solicitado porque no se especificó en la autorización que se le dio al representante, en este caso al que se ostentaba como el representante, no se le otorgaron las facultades era una promoción personalísima de ampliación de demanda, no se le otorgaron las facultades expresas para firmar utilizando la firma del quejoso en ampliación de la demanda. Es decir, voy a explicarme mejor. Llevamos 4 sesiones diciendo, para firmar la demanda, para firmar una ampliación, para firmar una solicitud de autorización de notificaciones personales vía electrónica, o utilizamos nuestra firma, pero siendo representantes apoderados, o utilizamos la firma del quejoso. No nos sirve la autorización limitada del artículo 12. Aquí estamos diciendo que al firmar la promoción
En términos del 24, le estaríamos firmando con la firma electrónica del cliente, pero ostentándonos con la personería real nuestra, como representantes en términos del artículo 12 y utilizando la autorización del artículo 24. Haciendo eso, ostentándose uno, firmando con la firma del cliente en términos del 24, en una sola ocasión, tratándose de una ampliación de demanda, el acuerdo recaído fue no al lugar, porque cuando se nombró y autorizó en términos del artículo 24, no se explicitó que se podía, por ejemplo, presentar, utilizar la firma electrónica para ampliar la demanda. Y se nos tuvo como que tenía que firmar y ostentarse el quejoso. Entonces, en la práctica, nosotros dejamos esta autorización desde el escrito de la demanda. O sea, es una autorización adicional. No solo nombramos en términos del artículo 12 a tal y tal y tal autorizados con esta cédula, sino además en términos del segundo párrafo del artículo 24, el quejoso autoriza a X, Y y Z personas para hacer uso de su firma electrónica cada vez que sea requerido, entre otros actos para, dos puntos, y hacemos una expresión explícita de las facultades que más nos interesan, que son las ampliaciones de la demanda, realizar afirmaciones bajo protesta de decir verdad, ahora también la habilitación del buzón electrónico y de notificaciones personales. Eso por un lado, lo dejamos desde el inicio. Y por otro lado, abogados, esto pues ya podríamos decir que puede parecer una chapuza, pero cuando firmamos una promoción personalísima, una ampliación de la demanda con la firma del cliente, la firma electrónica del cliente, pues simplemente no nos ostentamos con otra personería. Como lo haríamos ordinariamente en impreso, como le llevaríamos la ampliación de la demanda, aunque él no entienda nada, mire usted firme aquí y así se presenta, pues así es como lo hacemos para que no nos vuelva, nosotros lo hacemos para que no nos vuelva a suceder lo que ya nos sucedió. ¿Es darle la vuelta a la ley? Pues sí, porque en estricto sentido legal y de derecho, tendríamos que ostentarnos como quien somos utilizando la firma del cliente en términos del segundo párrafo del artículo 24. Ya con la experiencia adquirida, la recomendación es pues no hacerlo. No hacerlo porque podría suceder esto, podría recaer un acuerdo pues no del todo adecuado. O si deciden hacerlo con todas las de la ley, pues procuren que sea teniendo por lo menos 3 días más dentro del término previsto para la ampliación de la demanda o si se trata de una solicitud de autorización de buzón de notificaciones personales de vía electrónica, o sea, que no sea una promoción en la que un acuerdo contrario causaría la pérdida de un derecho, porque puede suceder. Son interpretaciones que cualquiera de los jueces puede darle a este artículo y si ustedes revisan la jurisprudencia todavía no tenemos una interpretación definitiva autorizada en términos de jurisprudencia por lo que ve al segundo párrafo del artículo 24. La realidad es que es poco usado, pero es el camino legal y nos parece adecuado, es el camino legal para poder hacer uso de forma segura para el cliente en términos de su firma electrónica. En la práctica, preferimos ya a partir de aquella ocasión, preferimos saltarnos esa formalidad y simplemente cuando se tiene que firmar con la firma del cliente, algo que no podemos firmar nosotros electrónicamente en términos del 12, pues se hace uso de la firma electrónica y se ostenta el cliente como la persona que está firmando la promoción y poco más. Pero es bueno que sepan que existe esto por un lado y por otro lado si lo ven también en los contrapartes. Licenciada Janet pregunta, ¿al autorizar en esos amplios términos no es necesario la ratificación de ninguna manera? No, licenciada. No lo es porque la ley no prevé ese trámite y también porque no nos lo hemos encontrado. Teóricamente el tribunal o el juzgado podría requerir que el quejoso ratificara ese nombramiento, pero el modo electrónico de ratificar sería que el mismo quejoso volviera a presentar la misma promoción, firmando electrónicamente, ratificando el nombramiento que ya hizo del mismo modo en la demanda y con su firma electrónica. Entonces, no tendría caso. Estamos de nuevo ante una aplicación práctica del principio de buena fe. Y por eso la ley asume que en ejercicio del principio de buena fe procesal, nosotros le vamos a decir al juez, oye juez, quien está presentando y usando la firma electrónica soy yo, un autorizado en términos del 12, pero voy a usar la firma electrónica del quejoso. Y te lo digo, pues porque en principio, por el ejercicio del principio de buena fe procesal. En la práctica, les digo, yo no recomiendo ninguna cuestión ilegal, pero aquí estamos ante algo que no está del todo claro, no está del todo interpretado. Si vamos a
irnos en estricto sentido por lo que marca el artículo 24, segundo párrafo, pues se pueden ostentar, pero les digo, entonces no nos arriesguemos, no presentemos promociones de término en el último día ostentándonos como lo que somos en términos del 24, porque podríamos correr ese riesgo de un acuerdo contrario que nos privaría del derecho que estamos pretendiendo ejercer o ejercitar. Si vamos a hacerlo con todas las de la ley, que es el camino seguro para nosotros como profesionistas y para el cliente también, entonces hagámoslo con tiempo por si es necesario volver a presentar la promoción en lugar de irnos a una queja o a una revisión para impugnar la negativa a acordar el acuerdo, a admitir lo que sea, pruebas o a ejercitar el derecho de ampliar la demanda de amparo o el tema del buzón electrónico. Entonces, esta facultad solo sería para actos personalísimos del quejoso. En efecto, licenciada Lucina, esa ha sido la recomendación constante que hemos hecho. Recordemos cómo es la tramitación de cualquier juicio en la vía impresa. Idealmente, y sucede sobre todo en materia penal, le presentamos al cliente que firme todas las promociones y nosotros nada más las acompañamos. Y solo las que son de mero trámite, las que no requieren o implican mayor responsabilidad para nosotros profesionistas, pues las presentábamos nosotros en términos del artículo 12 o simplemente cuando ya no hay tiempo para requerirle al cliente. El artículo 24 prevé ese supuesto, repito, no del todo claro, porque parecería que el segundo párrafo hace referencia solo a los autorizados para oír notificaciones. O sea, ni siquiera para los de facultades amplias en términos del 12, sino únicamente para los autorizados para oír notificaciones. Sin embargo, la redacción del mismo segundo párrafo dice que se puede hacer uso de la firma electrónica en representación de y además señalando limitaciones o revocación de facultades en el uso de la misma. No habría señalamiento de limitaciones si la única facultad que se puede ejercer en términos del 24 es la de poder firmar notificaciones. Entonces, ahí es donde está el ámbito de acción en el que la podemos utilizar, repito, muy de forma estricta, de forma legal o legalista, o podemos simplemente dejar la autorización ahí para salvar todo lo que tiene que ver con requisitos legales, esta autorización expresa en el escrito de demanda o en otra promoción, pero que ya consta en el juicio electrónico, sea en el amparo o en el juicio en línea, queda respaldada también por ese resguardo, el equivalente o el análogo, ya sea en el contrato de prestación de servicios o en forma de promoción independiente. Y con eso nosotros profesionistas quedamos prácticamente blindados de un mal uso que se le pudiera dar a la firma electrónica. ¿A qué nos estamos refiriendo concretamente? Pues cuando eventualmente un quejoso o un tercero pretendiera acusarnos de un uso indebido o no autorizado de su firma electrónica. Porque, ¿qué sucede si no tenemos por lo menos el resguardo, ya no digamos la autorización expresa en la demanda? Pues entonces sí se podría interpretar como una usurpación de identidad. El utilizar la firma de alguien más es un delito, constituye delito, y si se hace en una demanda de amparo, pues constituye un delito federal, el equivalente al tipo legal que haya. Aquí que nos ayude alguno de los penalistas, si es que tienen la mente o le viene a la mente el tipo concreto, pero en este caso, este es el modo para, pues para resguardar en mayor o menor medida el uso directo de la firma electrónica del cliente. Eso dicho, no hay mucho más en tema de representación y de presentación de demanda utilizando la firma electrónica del cliente, porque la recomendación también, ya me lo han escuchado, es una vez que ya somos autorizados en términos del 12, ya podemos hacer prácticamente todo, con excepción de ampliar la demanda. Entonces, ampliación de demanda, presentación de demanda, solicitud de buzón electrónico y de tramitación electrónica y paremos de contar, guardemos la firma electrónica del cliente y utilicemos la nuestra para seguir toda la tramitación del juicio, ya sea el amparo electrónico o el juicio en línea. Reitero, Código de Comercio, Código Federal de Procedimientos Civiles, no tienen esta fracción, no tienen ni siquiera algo análogo a esto de aquí. Y el Acuerdo 12-2020 dejó fuera esta facultad. Por lo tanto, aunque entonces sería algo exclusivo de la tramitación del amparo electrónico, la recomendación es que de cualquier modo lo incluyamos y hagamos cita explícita en un juicio mercantil tramitado por esta vía o en un juicio de cualquier otra índole civil tramitado por esta vía
que se haga referencia al artículo 24 solicitando su aplicación analógica por tratarse de un caso no previsto y porque el acuerdo 12-2020 explícitamente sí dice, será aplicable a todos los juicios electrónicos y en lo que no, a lo que la Ley de Amparo y el Código Federal de Procedimientos Civiles indiquen. Por ahí nos vamos para esto. Ahora bien, una vez que hemos pasado por ahí, que ya tenemos toda la demanda en la redacción que nos conviene y que ya hemos hecho las protestas necesarias, hemos escrito los anexos, hemos dicho hay que pasar a la presentación de la demanda, que idealmente siempre debe ser firmada. Hoy vamos a ver el tema de las excepciones. Las excepciones son esencialmente dos, pero están divididas, una de ellas, la primera de ellas, en el artículo 3, artículo 15 y artículo 109 de la Ley de Amparo, y la segunda en el artículo 8. A ese respecto, el artículo 3 de la Ley de Amparo nos dice, no voy a leerlo todo, nos vamos, los que lo tienen abierto, por favor, al último párrafo. El último párrafo del artículo 3, que es el que nos habla de, en el juicio de amparo las promociones deberán hacerse por escrito y tiene una serie de supuestos, cada uno casi podría ser un artículo independiente, no lo es, así es como está redactada la Ley de Amparo. En su antepenúltimo párrafo, en el anterior al antepenúltimo, estipula que en cualquier caso, ya sea que las partes promuevan de forma impresa o electrónica, los órganos jurisdiccionales están obligados a que el expediente electrónico e impreso coincidan íntegramente para la consulta de las partes. Eso lo veremos en la clase de integración del expediente electrónico. El anterior nos habla de la firma electrónica y el último párrafo nos dice, no se requerirá firma electrónica cuando el amparo se promueva en términos del artículo 15 de esta ley. Luego entonces nos vamos al artículo 15 de la ley y el artículo 15 es el que dice o el que habla de o hace referencia al artículo 22 de la Constitución. El artículo 15 dice, cuando se trate de los siguientes actos de peligro de la vida, de privación de la vida, ataques a la libertad, etcétera, 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 todos los prohibidos por el artículo 22, y el agraviado se encuentra imposibilitado para promover el amparo, podrá hacerlo cualquier persona en su nombre, aunque sea menor de edad. Esa es la primera excepción, el primer supuesto en el que podemos tramitar únicamente la demanda sin firmarla. Se puede tramitar directamente a través del portal y se puede firmar o se puede no firmar. Ahora bien, vamos a procurar hacer un ejercicio sin llegar a presentar, en este caso no me gustaría presentar una demanda sin firma, pero vamos a ver el ejemplo de cómo lo hacemos, de hecho lo tienen en pantalla, pero recordemos que este es el primer supuesto, aun siendo menor de edad el quejoso, pero el supuesto de excepción, la hipótesis normativa es que se trate de alguno de los actos del artículo 22 constitucional o de los descritos en el artículo 15. Ya habíamos adelantado cómo se tramitan después de presentada la demanda, el tema de la comparecencia, como el secretario o algún actuario habilitado debe buscar al quejoso, ya sea que se trate de uno de los temas penales y entonces tenga que ir a donde está recluido, o si se trata de privación de la vida, libertad o peligro, por ejemplo, como lo hemos dicho, en la pandemia, por temas de salud, se tendrá que trasladar a donde el quejoso diga o se ostente que está presente o el que presentó la demanda en su representación para lograr la comparecencia y lograr la ratificación del escrito y poder seguir dando el trámite a la demanda. Ahora bien, ese es el artículo 15 y el último artículo de que nos habla este supuesto es el artículo 109. Si se trasladan ustedes al artículo 109 para tenerlo enfrente, verán que el artículo 109 esencialmente hace referencia a lo mismo. Cuando se promueva el amparo en términos del artículo 15 de esta ley, bastará para que se le dé trámite a la demanda que se exprese lo siguiente. 1. El acto reclamado. 2. La autoridad que hubiera ordenado el acto, si es que es posible, es decir, si la conocimos. 3. La autoridad que ejecuta o trata de ejecutar el acto. Y 4, en su caso, el lugar donde se encuentra el quejoso. Esto último para que se pueda recabar su ratificación o su firma. En estos supuestos, la demanda podrá formularse por escrito, por comparecencia
o por medios electrónicos, una distinción hasta cierto punto por escrito por medios electrónicos, por escrito impreso o por comparecencia directa del representante, obviamente no del quejoso. En este último caso, vuelve a decir el artículo 109, no se requerirá de firma electrónica. Entonces, esos son los tres supuestos, nos hablan en realidad de uno solo, lo nombra 3 veces la ley de amparo y su fundamento es artículo 3, artículo 15, artículo 109. En pantalla tienen el ejemplo de una de las tramitaciones, se lo comentamos, que tiene que ver con este quejoso concreto, padre de uno de nuestros abogados, en el que este es su nuera, que también abogada, aún en trámite de titulación, en el que se solicitó la demanda vía electrónica, el quejoso firma por propio derecho, fíjense esto, que por mi propio derecho, ¿por qué la redactamos de ese modo? Por propio derecho, porque idealmente se está diciendo, soy yo el interesado, aunque esté actuando alguien a través de mí, aquí está arriba, y si nos vamos a la siguiente pantalla tenemos lo mismo, licenciado Roberto, actuando a nombre de, y aquí en este segundo petitorio, por tratarse de actos que comportan el peligro de la vida, etcétera, etcétera. En este caso concreto, peligro de la vida. Estamos ante un acto reclamado que trataba de la negativa a darle tratamiento médico de emergencia estando en la sala de urgencias. Se lo recuerdo por si no recordaban el caso. Solicito se admita la demanda por y a través de mi abogado sin dilatar procedimiento. Y en forma posterior, el drama lo puso su hijo, si es que no me he muerto, no estoy en coma, se me llame a ratificar la demanda, se me llame a ratificar la demanda o se recabe la ratificación de la misma en la cama de hospital o en el lugar donde me encuentre. Ese es el primer supuesto de excepción en el que podemos presentar una demanda de amparo sin firma. Ahora bien, en el sistema electrónico, en el portal, sí nos da la opción de firmar la demanda, ¿eh? Sí nos da la opción, lo vamos a ver ahora que hagamos la tramitación en la práctica, en el portal, que veamos el caminito que hay que seguir. Sin embargo, no es necesario. En ese caso y en ese supuesto, el portal nos da la opción de poder enviar la demanda sin necesidad de firmarla, porque es ese supuesto en ese apartado concreto del portal en donde se pueden presentar únicamente este tipo de demandas. Ya habíamos comentado que se puede utilizar esa misma oficialía para actos del 22, para actos del 15, para presentar otro tipo de escritos. Por ejemplo, demanda de amparo directo, cuando queremos tramitarla por medios electrónicos, o una demanda, fue uno de los supuestos, las dudas que surgieron, una demanda en la que vamos a firmar con una firma electrónica de alguien que no tiene nombre de usuario, así como lo escucharon. Dijimos que solamente pueden utilizar la firma electrónica los que previamente tengan un nombre de usuario. A través de esta oficialía, a través de esta ventana electrónica, se pueden presentar 3 tipos de demanda. Demandas sin firma, demandas de amparo directo o cualquier otra promoción, pero sobre todo y muy interesante, demandas, por ejemplo, utilizando la firma electrónica de la persona moral, la firma de la persona moral y no de sus representantes, y no de un abogado, y no de un accionista, como es el caso para aquellas personas morales que requerirían idealmente una firma mancomunada de representantes. Se hace a través de este apartado, lo vamos a ver. Este es el primer caso de presentación particular sin firma. El segundo caso es el que está previsto en el artículo, bueno, hasta aquí, ¿alguna duda? A este típicamente le llamamos amparo penal, pero a nosotros no nos agrada esa denominación porque no todos son amparos penales en esta vía, ¿no? O sea, sí son los típicos, por ejemplo, para a las 11 de la noche o a las 10 de la noche presentar una demanda y obtener una suspensión de oficio y de plano para nuestros amigos cuando los agarra el torito, pero más bien su uso es justo para estos actos urgentes y por supuesto para actos cualquiera que se trate del artículo 22 constitucional que tienen que ver con el ámbito penal. Generalmente es contra ataques a la libertad. Sin embargo, amparo penal no llamémosle amparo urgente o amparo por actos, simplemente actos del 22. Hasta este momento y en este supuesto, ¿existe alguna duda, ya sea de tipo teórico o de tipo fáctico? Su tramitación sí la vamos a ver hoy para que esto quede totalmente zanjado, inclusive si alguien lo quiere ejercitar, que podamos, si surge algo, podamos resolver las dudas en la semana. Esas demandas llegan a un juzgado de distrito de amparo penal y lo redirigen. Bien, licenciada Ivonne,
En estos momentos sí, porque son los que están de guardia todo el tiempo. Sin embargo, bueno, lo voy a hacer de una vez, lo voy a mostrar. Permítanme un segundo y lo abro para no quitar la presentación que está enfrente. No necesariamente sucede así porque en estos momentos de pandemia también hay juzgados de distrito en el tercer circuito, por ejemplo, que ya todos son de competencia mixta, administrativo, civil y de trabajo. Y en este caso concreto le quiero enseñar cómo recayó el acuerdo porque lo recibió de forma directa el juzgado de distrito a que nos vamos a referir en este momento. Es el... Permítame un segundo en encontrarlo. Aquí está. Vamos a ver el acuerdo recaído. Ah, bien. Y esto es algo interesante también. El cómo se recibió, porque se recibió de forma directa en el correo electrónico. Aquí está. Voy a compartir la demanda de la pantalla de lo que están viendo en este momento. Así y así. Bien. Deberían, a partir de este momento, deberían estar viendo en la pantalla el correo. Este es el amparo que promovimos concretamente a través de esa ventana, de esa oficialía, utilizando la firma electrónica de persona moral, bajo el supuesto de que, de lo contrario, hubiéramos requerido firmas mancomunadas de 2 miembros del Consejo. En lugar de utilizar una u otra y el procedimiento largo, firmamos por la persona moral. Deseo que vean el acuerdo por el que se admitió. En los acuerdos, la primera parte ustedes ya la conocen, ya conocen todo. Por un lado, se certifica quiénes son los profesionales nombrados en términos del artículo 12 y el secretario certifica, por un lado, que sí tienen la cédula profesional existente y además registrada. Y por otro lado, que existe el nombre de usuario de la persona o personas, nombres de usuario, a quien se le está autorizando para tramitar electrónicamente o para poder revisar notificaciones electrónicas y acceder al expediente. Su servidor y la sociedad que actuó, ¿sí? Y aquí, si usted ve, licenciada, normalmente cuando recibe otro juzgado de distrito, aun los de guardia, siempre hay un acuerdo en el que ese juzgado remite por incompetencia, sea por tema geográfico, sea por materia, sea competencia geográfica, competencia de grado, competencia por materia, remite por competencia por materia, dice, se recibió esta en el buzón electrónico, tales horas, firma o no firma, y se remite. Y entonces cuando lo recibe el juzgado de distrito remitido, a quien se le remitió el escrito, en este caso la demanda, hace constar que le fue enviado por tal oficina de correspondencia común o tal juzgado. Tiene que poder rastrearse el camino que ha seguido el expediente. En este caso, como puede ver, no hay tal cadena de rastreo. Lo que quiere decir que en la práctica, en la oficialía de partes, quien recibe, la oficialía, el buzón de oficialía electrónico, al leer la demanda, la remitió de forma directa. En este caso, al juzgado de distrito 16º en materia administrativa, civil y de trabajo, que es uno de los competentes. Con lo cual, aquí sí ya le diría que la respuesta es depende. Como puede ocurrir que la reciba un juzgado de guardia, y casi será el caso si usted lo presenta un viernes por la noche, un sábado o un domingo, en este caso no, en este caso la oficina de correspondencia leyó la demanda y lo redirigió por turno al juzgado en materia administrativo, civil y de trabajo que correspondía. Con lo cual no es norma aquello que comenté, sí ha sido la experiencia, pero no necesariamente ocurre siempre de ese modo. Ahora en pandemia pues ya nos hemos encontrado con ambos casos, que sí recibe el juzgado de guardia y remite, o en este caso que lo remitieron de forma directa al juzgado al que tenía que caer. Lo que nos ahorra un paso, ese acuerdo, e inclusive como vieron lo notificaron vía correo electrónico, aunque no fue solicitado. Ahora bien, bueno, lo podemos ver mañana, que es notificaciones, pero solo para efectos de ese tipo de acuerdos. El hecho de que nos llega a nuestro correo electrónico, inclusive que el actuario solicita confirmación de recepción, si emitimos la confirmación de recepción por correo electrónico, el actuario puede pasárselo al secretario para que, se recibió confirmación de recepción del acuerdo y entonces se considera, pues, no una notificación personal hecha, porque no es el procedimiento de las notificaciones personales. Pero recordemos, Código Federal de Procedimientos Civiles, basta con que cualquiera de las partes se ostente sabedora de un acuerdo para que se considere debidamente notificado. Por eso lo hacen los actuarios. Ahora ya los están enviando por correo electrónico al correo electrónico que el usuario tiene indicado en la creación de su nombre de usuario.
¿sí? Podríamos señalar otra demanda y probablemente lo enviarían también ese, pero si no, el usuario que tenemos registrado. Pero el hecho de que recibamos el acuerdo por medio del correo electrónico no implica el acuerdo enviado, sobre todo tratándose de acuerdos personales. Lo veremos en la siguiente sesión. Las notificaciones no han cambiado, son las mismas. Y ya sea que se trate de amparo o de juicio federal, un juicio mercantil, un juicio civil, las notificaciones siguen siendo las personales, las que son por publicación y poco más, por publicación en boletín o por publicación en estrados que también se publican en boletín, y cada una sigue sus reglas. No es que se creó una nueva forma de notificar personalmente y que es a través de correo electrónico con acuse de recibo, no es así. Pueden revisar su acuerdo 12-2020, pueden revisar la ley de amparo, sino que de algún modo los juzgados de distrito, en este caso concretamente el 16, están optando por adicionar para efectos de facilitar el trámite del amparo y el conocimiento de los acuerdos por parte del quejoso, por adicionar, por realizar este envío del acuerdo para que nos enteremos de él. Pero idealmente, si se solicitó que la tramitación sea vía electrónica y que las notificaciones personales se realicen a través del buzón electrónico, la recepción de ese correo lo único que causa es que nosotros nos enteremos de que ya está dictado el acuerdo. Para efectos de que la notificación personal sea debidamente hecha y registrada, legalmente realizada, habría que seguir el procedimiento marcado en la ley de amparo y en el acuerdo 12-2020, que es entrar al portal, notificarnos o esperar los 2 días que ya conocemos y entonces se considera hecha la notificación. Lo vemos la siguiente sesión. Pero esto para que vean que ya lo están haciendo los juzgados de distrito, ya están utilizando eso. A mí me parece extraordinario, es buenísimo, pero no vayamos a confundir que una notificación de esas por correo electrónico se considera una notificación personal legalmente hecha. No es así. Sin embargo, si ustedes responden con acuse, sí podría llegar a considerarse un acto conocido y por lo tanto una notificación convalidada. La recomendación es correo que se recibe, salvo que sea del tema de incidencias, que hubo una incidencia, no pude acceder y era mi término y demás, salvo de ese tipo de correos, todos los correos que se reciben del Poder Judicial que nos hacen saber un acto procesal ocurrido, ya sea que se nos dio de alta en el expediente electrónico para acceder a él, ya sea como en este caso, el que nos llega a un acuerdo dictado en la tramitación del expediente, lo mejor es no responder y acceder directamente al portal si es que queremos información adicional. Porque, repito, no obstante no ser un procedimiento avalado por la ley, un procedimiento legítimo para darnos a conocer notificaciones, por supuesto no las personales, sin embargo, si respondemos, podríamos estar convalidando una notificación mal hecha. En amparo puede no tener mucha trascendencia. Generalmente todo lo contrario. En amparo lo que queremos es que la tramitación sea rápida. Pero en un juicio de otra naturaleza, pues sabemos, abogados, que no siempre queremos que nos notifiquen, ¿no? Por cualquier razón, por no comenzar a correr términos o cualquier circunstancia. Entonces, lo mejor es no responder a esos correos. No obstante que dice en el correo, si ustedes lo ven, lo vuelvo a compartir, en el correo, el actuario expresamente es notificación de amparo tal, auto de fecha tal, parte quejosa, sírvase a acusar recibo de estilo correspondiente. Lo mejor es ignorar eso y no acusar recibo de estilo correspondiente para no convalidar una eventual notificación mal hecha, sobre todo desde el punto de vista de términos o plazos, porque estamos en terreno no explorado y podría suceder que un acuerdo que nos afecte no tenga antecedentes, no hay jurisprudencia ciertamente que lo defina aún, tenemos menos de un mes con este trámite ya en todo su potencial funcionando, entonces lo mejor es ir a la segura y cumplir con los requisitos que marca la ley. En el caso, si fue firmado con FIREL, para el supuesto de que no tengan abogado o firma electrónica, el promovente la recibe el juzgado, si es admitida sin firma alguna, si se trata de actos del 22 o del 15, sí, no solo es admitido, es tramitado y se otorga la suspensión de oficio y de plano aún no solicitada. Son actos especiales. Recordemos esta tramitación, aún no dedicándonos a lo que comúnmente se llama amparo penal, le llamamos amparo de urgencia. Hay que recordar que su tramitación, la suspensión de oficio y de plano es se solicite o no se solicite. Si se trata de un acto del 22, del artículo 15 de la ley de amparo, artículo 22 constitucional. Entonces, por eso dice, solamente debería señalarse
el acto reclamado, la autoridad ordenadora, la autoridad ejecutora y el sitio donde se encuentra el quejoso. Y ya. El resto oficiosamente se encarga el juzgado, sea un juzgado penal, sea un juzgado en materia administrativa, porque la tramitación no se restringe a los actos derivados o devenidos de una autoridad penal. Es cualquier autoridad y es la naturaleza del acto la que nos marca el tipo de trámite que se le debe dar y el tipo de suspensión aplicable, ¿sí? Entonces, van a otorgarnos la suspensión de oficio y de plano. Ahora, idealmente, nos la van a notificar, nos la van a hacer saber. No me gusta notificar. Nos la van a hacer saber como les mostré, es decir, por correo electrónico. Y, de nuevo, aunque lo veremos esto en la tramitación del expediente electrónico, quiero que vean esto, el tema de que el solo acuerdo, en este caso, el que nos llegó al correo electrónico, vean la característica, por favor, del acuerdo, porque si ustedes ya están tramitando suspensiones provisionales, definitivas o de plano, este acuerdo concreto ya es en términos del artículo 20 del acuerdo 12-2020, ya es una copia certificada electrónica del acuerdo que ustedes tienen enfrente y que están viendo en pantalla y que será también el equivalente en cualquiera de estos amparos por el 15 o el 22 constitucional o en el trámite de cualquier otro amparo. Vamos a asumir que se tratara del acuerdo que aprueba y que da trámite y aprueba la suspensión provisional. Este simplemente se imprime y ya tenemos en la mano la copia certificada. ¿De qué depende de esto, abogados? Fíjense bien aquí en la evidencia criptográfica. En cada una de las páginas del acuerdo, por favor díganme, me voy a ir hasta abajo, ahora respondo preguntas, pero sí necesito que me digan que lo están viendo bien en pantalla. Aquí a mano izquierda deberían estar viendo, lo voy a ampliar un poco más. Ahí está. Sí se alcanza a apreciar. La evidencia, ahí está, la evidencia criptográfica de la firma electrónica de José Armando Jiménez Hernández es el secretario del juzgado, ¿sí? Y esta evidencia criptográfica aparece en todas las páginas del acuerdo, por un lado. Si bajamos, lo van a ver al margen en todas las páginas del acuerdo, pero no bastaría. Como cualquier acuerdo, debería estar firmado por todas las partes. Entonces, si ustedes se van hasta el final del acuerdo, voy a alejar un poco para bajar más rápido. Hasta el final del acuerdo tendremos la evidencia criptográfica de ambos. Del juez que firma el acuerdo, aquí está el último, hasta aquí todos lo conocemos, ya después de aquí puede ser que no todos lo hayan visto. Notifíquese personalmente vía correo a la dirección electrónica indicada. Bueno, este primer acuerdo es totalmente ilegal. No se puede notificar personalmente vía correo electrónico. ¿Por qué? Porque simplemente no es un trámite previsto ni en la ley de amparo ni en el acuerdo 12-2020. Esto eventualmente, si causara perjuicio, sería impugnable, en este caso vía queja, porque fue un acuerdo que tuvo por no presentar la demanda, la tuvo por no presentada porque no cambiamos el tema de la ostentación del conocimiento del acto reclamado. Entonces entró prácticamente un año después de que ocurre el acto reclamado que estamos comentando. Sin embargo, este primer acuerdo, notifíquese personalmente vía correo electrónico, es ilegal el acuerdo. Las notificaciones personales vía electrónica, lo veremos en la siguiente sesión, únicamente se pueden realizar a través de buzón porque tiene que constar la certidumbre de que se recibió el acuerdo y eso solo ocurre con la firma electrónica y el acuse. Pero esto es lo que quería que vieran. También lo íbamos a ver, ya nos estamos adelantando. Evidencia criptográfica. José Armando Jiménez Hernández, aquí lo pueden ver, lo agrando un poco. José Armando Jiménez Hernández es en este caso, el secretario que da fe. Y faltaría la firma del juez, como en cualquier acuerdo, sobre todo si se trata de, y aquí está, Francisco Javier Silva Anda, el juez 16º del juzgado de Distrito 16 en materia administrativa, civil y de trabajo del tercer circuito. Entonces tenemos que el acuerdo prevé ambas firmas electrónicas, la del juez y la del secretario. No solo una, dos. Este acuerdo constituye copia certificada de todo lo dictado en el expediente y si se tratara de una suspensión, bastaría imprimirlo e ir directamente a la autoridad responsable para hacerlo valer. No sería necesario pedir copias adicionales, con lo cual este acuerdo que se recibió
3 días después, 2 días después de presentada la demanda, nos ahorró vueltas, gasolina, tiempo, copias, etcétera, etcétera, etcétera. En todos los ámbitos, en todos los términos, sí estamos frente a un nuevo paradigma de justicia pronta y expedita, en algunos casos, para algunos actos. Concretamente, en mi opinión, se revolucionó ya el tema de la suspensión para efectos de amparo. Voy a regresar la pantalla a nuestra presentación. Ahí estamos ya. Entonces, me regreso un poco para no dejar. Yo como autoridad responsable, si le notifican por correo electrónico a uno de mis delegados, se tiene por practicada, es correcto, licenciado Domingo, a la autoridad responsable por cualquier medio por el que se le haga conocer. Ojo con esto. Recuerden que la autoridad responsable está obligada a cumplir con una suspensión, sea de oficio y de plano, sea provisional, obviamente definitiva, a partir del primer momento en que tiene conocimiento y se le notifica. La notificación puede ser de forma directa por actuario, viva voce, por telefax, telegrama, por correo electrónico o a través del portal. Si se trata de correo electrónico, la autoridad tiene obligación de estarlo revisando perpetuamente. Sin embargo, recuerden que cuando es por correo electrónico, no para efectos del cumplimiento, pero sí para el efecto de la responsabilidad de la autoridad, que es nuestro modo de obligarla a que cumpla con las suspensiones en el momento en que se le notifican, la autoridad solo es responsable. Está obligada desde que tiene conocimiento, pero solo es responsable de un incumplimiento a una orden de suspensión a partir, cuando es por correo electrónico, a partir de que se produce el acuse de recibo del correo electrónico. De ahí que los acuerdos de interconectividad entre autoridades y el Poder Judicial prevén una dirección de correo electrónico, un buzón concreto, en el que la autoridad tiene la obligación de tener activados los acuses electrónicos y la obligación de estarlo revisando de forma continua y permanente. De tal modo que cuando el Poder Judicial le envía una notificación por correo electrónico, ese buzón de correo electrónico, cualquiera que sea el servidor que lo aloja, remita un acuse automático de recepción del correo. Aunque la autoridad responsable no haya abierto su correo, no lo haya visto, no haya visto el acuerdo, se considera de aplicación obligatoria y de cumplimiento obligatorio a partir de que el buzón remite la constancia de recepción, ¿sí? Y eso tiene mucho que ver y es esencial cuando buscamos que se sancione a una autoridad por incumplimiento de una suspensión. Ese es el modo cuando ocurre a través de correo electrónico. Y por supuesto el secretario o el actuario tiene obligación de asentar en el expediente cuál fue el modo en que notificó a la autoridad responsable, sea portal, sea en físico, sea a través de correo certificado, etcétera, etcétera, etcétera. Para los efectos del término para la presentación del amparo, cuando se presenta ante tribunal distinto, se contará la presentación de la oficialía o en el momento en que se turna al tribunal. Ahí depende, licenciado Luis Alberto, depende del tipo de demanda y del tipo de acto y del tipo de supuesto. Voy a poner solamente 2 ejemplos. Uno en el que no suspende término, otro en el que sí y se tiene por debidamente presentada. Dice la jurisprudencia que si se trata de, por ejemplo, una demanda de amparo directo, la tramitación por medio del portal no suspende el plazo y correrá todos los días que tarde el escrito de demanda en pasar por el Poder Judicial de la Federación y luego su remisión a la autoridad responsable, y en ese supuesto concreto el plazo se considera suspendido, interrumpido, en el momento en que la demanda de amparo directo llega a la responsable. ¿Por qué? Porque la ley es muy clara, así lo decidió el tribunal, la Suprema Corte. La ley es muy clara en decir que la autoridad ante quien se presenta es la responsable. Entonces, para efectos, por ejemplo, de una demanda de amparo directo tramitada por medios electrónicos, su presentación en la oficialía electrónica no suspende nada. La demanda tendrá que llegar a la responsable. Ese es uno. Los que se me ocurren ahorita sin alargarnos. Segundo supuesto, si se trata de una demanda de amparo indirecto, donde no hay juzgado de distrito en la entidad geográfica donde se encuentra el quejoso, por ejemplo, un pueblo de Jalisco, vamos a pensar Chapala. En Chapala no hay juzgado de distrito, no dentro de la circunscripción. O vámonos más lejos, La Barca. Cualquiera, pues, prácticamente cualquier lugar, los juzgados de distrito están aquí en la ciudad de Guadalajara, en el tercer circuito. Entonces, ya recordamos que la ley prevé, y sobre todo si se trata de actos del 22 o del 15,
que la demanda de amparo indirecto se puede presentar ante cualquier autoridad judicial de primera o segunda instancia, inclusive ante un juez de paz, quien estará obligado, dice la ley de amparo, quien estará obligado a dar trámite, admitir y resolver exclusivamente lo que tiene que ver con la suspensión. Y una vez hecho eso, no puede acordar nada más y tendrá que remitir los autos. Y para ese caso concreto, sí se suspende el término. Vámonos a otro supuesto. Una demanda de amparo indirecto tramitada como directo. Tenemos jurisprudencia que dice que si el quejoso se equivoca y presenta una demanda de amparo indirecto por la vía directa, es decir, presenta una demanda de amparo indirecto frente a la autoridad responsable, entonces la autoridad responsable lo remitirá y como la responsable no tiene otra vía de actuar que la del amparo directo, lo va a tramitar como directo. Ese amparo indirecto, tramitado como directo por la responsable, va a llegarle a un tribunal colegiado. El tribunal colegiado la va a leer en su integridad, se va a dar cuenta de que es un acto que no cae dentro de su competencia, porque el acto reclamado no es una sentencia, laudo o resolución que pone fin al juicio, y entonces el tribunal colegiado la remitirá a la oficialía común del juzgado de distrito en la materia que corresponde, lo hará llegar al juzgado de distrito y la jurisprudencia dice que ahí sí se suspende el término a favor del quejoso porque se considera un error. No obstante, tenemos también jurisprudencia que dice que si el quejoso lo vuelve a hacer, o sea, de las 2 para arriba, entonces sí, ya a partir de la segunda ocasión ya no se suspende el trámite. Como diciendo, vulgarmente aplicaríamos el término que utilizan los anglosajones, ¿no? Fool me once, shame on you. Fool me twice, shame on me. Es decir, te puedes equivocar una vez, pero no 2. Entonces, si vuelve a ocurrir eso, una demanda doblemente equivocando la vía, porque ahí sí estamos frente a la vía, el amparo directo, el amparo indirecto, directo e indirecto son 2 vías distintas. Entonces, una equivocación de la vía, una tramitación incorrecta de la vía, puede ser subsanada y redirigida por el tribunal. Lo mismo ocurre con una demanda directa. La jurisprudencia dice, si tú presentas una demanda de amparo directo, es decir, una que correspondería a la vía de atacar una sentencia, laudo o resolución definitiva que pone fin al juicio, si se presenta una demanda de amparo directo ante un tribunal colegiado, ante un juzgado de distrito indirectamente, pero por equivocación, entonces se considerará debidamente presentada. ¿Sí? Y entonces la reconducirán de este modo. Oiga, pero ¿qué no acabamos de decir que tramitada electrónicamente? Es que ojo con esto. Estamos frente a una demanda de amparo indirecto presentada físicamente de forma impresa y ante una oficialía equivocada. La jurisprudencia que comento en la que no suspende término o plazo es concretamente a la tramitada por medios electrónicos. Ahí se le dio tratamiento distinto a lo que esencialmente es un acto, pues no igual, pero análogo. Las dos son tramitaciones de amparo indirecto y las dos son tramitaciones, una ante una oficialía electrónica, una demanda de amparo directo, tramitada por la vía indirecta, una impresa ante oficialía directa, la otra, o oficialía común de modo impreso, la otra por medios electrónicos, y tenemos una jurisprudencia antigua que dice, la equivocación de la vía da lugar a su reconducción y que se considere suspendido el plazo, pero no así a una demanda de amparo directo en la que explícitamente dijimos que es directo y que la quiero tramitada por la vía directa, pero la meto por oficialía electrónica. Para ese caso hay otra jurisprudencia especial que nos dice que no, que en ese caso no se suspende. Y podríamos seguir, ejemplos hay de vías equivocadas de presentación en la oficina postal, de la presentación, inclusive ante una autoridad municipal. Ahí donde no haya juzgados, dice la misma ley de amparo, ahí donde no haya juzgados ni de paz ni de primera instancia, por cualquier razón, será la autoridad, en este caso la alcaldía, la que deberá recibir, resolver respecto a la suspensión del Ejecutivo y tramitar. ¿Sí? No hay supuestos que a mí se me ocurran en eso, no conozco pueblos, pero puede haberlos. Pues depende, aquí la respuesta es depende de cada uno de los supuestos para saber cómo va por ahí. Voy a leerlas, pero si no, porque si queremos terminar hoy esto, no debemos ya dejarlo, hay tiempo. Si se inicia, pero no conocemos el correo del tercero interesado, lo respondemos, licenciada Italia. Notifique en términos de lo dispuesto del 13/2020. Ahí está, lo comentamos ahorita. Mi consideración es que es un error, licenciado Domingo. El acuerdo es el 12/2020
pero el acuerdo 13-2020 amplió los supuestos. Habría que ver cuál es el acuerdo que fundaron en concreto. Sí voy a responderle, licenciada Italia, respecto al tercero interesado, solo quiero que no se nos quede nada. Chicanear, en efecto, licenciada Janet, pero a veces la chicaneada no nos sale. El ayuntamiento de Cuautitlán, bueno, ahí está el ejemplo en el chat. Ok, entonces voy a avanzar por este lado y ahora nos regresamos, licenciada Italia, la respondemos al final. Entonces, amparos del 22. Perdón, artículo 3, artículo 15, artículo 109, amparo con suspensión urgente o de oficio y de plano. Artículo 108 de la Ley de Amparo. Es la otra excepción a la presentación de una demanda de amparo sin firma electrónica. Cuando se trata de menores o incapaces o sujetos a cualquier discapacidad, dice ahí, o sujetos a interdicción. El menor de edad, la persona con discapacidad o el mayor sujeto a interdicción, en general estamos hablando de incapacidades legales, ya se trate de edad o sobrevenidas, podrá pedir el amparo por sí o por cualquier persona en su nombre, sin la intervención del legítimo representante, y luego ya nos da supuestos. Cuando el representante se halla ausente, se ignore quién sea, esté impedido o se negare a promoverlo. El órgano jurisdiccional, ¿cómo subsana el tema de la presentación y de la representación? El órgano jurisdiccional, sin perjuicio de dictar providencias urgentes, pocas palabras, que resuelva, se le pida o no se le pida un tema de suspensión, a lo mejor hasta con efectos restitutivos, ojo con esto, le nombrará representante para que intervenga en juicio y en caso de que tenga familiares y sean señalado, pues prefiriendo un familiar cercano. El último párrafo del artículo dice, si el menor hubiere cumplido 14 años, el mismo menor puede hacer designación de su representante. Vamos a ver, el artículo 8 no menciona que la demanda se pueda presentar y se le deba dar trámites sin firma. Sin embargo, habla de un supuesto en el que, por supuesto, un menor de edad no tiene firma electrónica. Si es menor de edad incluso de 14 años, que es la edad límite para poder nombrar un propio representante, muy probablemente ni siquiera ha desarrollado una firma quirógrafa, ni en doodle, es decir, ni en un garabato, y no es válido que el menor, o sea, ¿es válido que el menor plasme cualquier cosa? Sí, pero en la práctica lo que sucede no es que solicitamos que el menor firme la demanda, sino que alguien en su nombre, no en su representación, ojo con esto, a su nombre, a su ruego típicamente, o simplemente porque ve que el menor requiere ese tema, esa perspectiva, presenta un amparo. Típicamente seremos nosotros con nuestra firma electrónica para que se detonen todos los mecanismos del artículo 8. El artículo 8 de la Ley de Amparo ameritaría no una clase, un curso en sí mismo, ¿no? Un curso universitario, un semestre completo, por todos los supuestos que puede dar y todo a lo que puede dar lugar. Sin embargo, para efectos de la tramitación del amparo electrónico, y aquí sí estamos en el ámbito exclusivo del amparo tramitado por medios electrónicos, no aplica para los juicios federales porque el acuerdo 12-2020 no lo prevé y entonces tendremos que estarnos a lo que cada legislación procesal marca. Aquí estamos ante un supuesto de excepción en el que cuando el quejoso o el tercero es un menor, es un incapaz, menor de edad, discapacidad o sujeto a interdicción, y siempre y cuando cualquiera de esos 4 supuestos, así como en el artículo 3, 15 y 109 es la calidad específica y especial del acto reclamado, aquí lo que considera el supuesto es la calidad del sujeto que interviene, la calidad de la parte, o una cualidad de la parte, en este caso, del tercero o del quejoso. Acá estamos en una cualidad del acto reclamado, que sea alguno de los del 22 constitucional, del 15 ley de amparo. En este supuesto estamos en una de las cualidades del menor y una circunstancia que es que no se conozca quién es su representante, que no esté presente, que esté impedido de cualquier modo, en la cárcel, por ejemplo, o que esté padeciendo una enfermedad que le impida ejercer los derechos a nombre del menor, o que se negare a promoverlo. Aquí ya los abogados familiares nos podrían dar infinidad de casos concretos que se les vengan a la mente, ¿no? En este caso concreto, cualquier persona puede presentar la demanda de amparo, ya sea de forma impresa, por supuesto, vía electrónica, y se hará por la misma oficialía
que la que presentaríamos o la que está habilitada para actos del artículo 22 constitucional, 15 de la ley de amparo. No hay mucho más que decir, es simplemente que lo traigan a la mente. Quizá alguno de ustedes ni siquiera recordaba o conocía el supuesto y lo habría tramitado de cualquier modo a través del 22. Sin embargo, repito, este artículo solo da para escribir una ley de amparo comentada, ¿no? Por lo menos un opúsculo respecto de todos los supuestos que se pueden desprender desde el punto de vista de representación, ya no digamos de los efectos, ¿sí? Y simplemente al tramitarlo vía artículo 8, ley de amparo, conviene decir expresamente que se trata de eso. Al no hablar de una suspensión de oficio o de plano, sí hay que solicitar todas las medidas y providencias urgentes y conviene hacer ahí sí referencia y citar toda la jurisprudencia que habla de los efectos incluso restitutorios de la suspensión, porque en este caso estaríamos ante una suspensión que se tiene que solicitar. Ojo con eso. No dice que el órgano jurisdiccional tenga que actuar oficiosamente y al no tratarse de uno de los actos del artículo 15 o 22, a menos que sí se trata, tenemos que solicitar la suspensión de forma expresa. De tal modo, pues, es una solicitud a petición de parte agraviada y se le dará el trámite, como en la suspensión en amparo indirecto, un incidente de suspensión en el que primero se dictará una suspensión provisional y eventualmente se abrirá el incidente y se dictará una suspensión definitiva en uno o en otro término. Entonces, eso dicho, pues ya tenemos cuál es el camino para presentar la demanda, incluyendo las excepciones. Frente al portal se suben los documentos, se firman los documentos cuando no estemos en los actos de excepción. Si estamos en cualquiera de los artículos de excepción, entonces no es necesario firmar la demanda. Inclusive en los actos del 8 ni siquiera dice que el juez llamará al menor a ratificar. Más bien le nombrará un representante y ya será el representante el que comience a promover, solicitando la comparecencia del menor, solicitando plazos, términos, etcétera. Una demanda tramitada por el 8 de la ley de amparo es una demanda de amparo muy, muy inusual, muy atípica y puede tener uno o varios actos que ordinariamente no vemos en las demandas de amparo. Y bueno, vamos a ir ahorita al portal, ustedes ya lo tienen ahí, el cómo se ve la subida de documentos, la firma, el acuse, ya lo hemos hecho, pero quisiera que viéramos directamente el portal, cuál es esa oficialía y cómo no nos solicita ni siquiera presentar el nombre de usuario, con lo cual esa es la vía para tramitar ese tipo de demandas. Antes de pasar a eso, es una recomendación, también lo haríamos en la clase de notificaciones. No recomendamos solicitar desde el inicio la habilitación del buzón para notificaciones electrónicas cuando estemos en los supuestos ordinarios. ¿Por qué? Porque si solicitamos la habilitación de las notificaciones electrónicas desde la demanda, puede suceder que equivoquemos el haber olvidado firmar, que equivoquemos el nombre de usuario y contraseña, por ejemplo, y entonces se nos habilite de forma incorrecta el poder consultar la notificación electrónica. Y no obstante esa equivocación que sería imputable al tribunal, a nosotros se nos tendría por correctamente notificados de forma personal en los términos que hablaremos en la siguiente clase y podría causarnos que las prevenciones que pudieran haber recaído al primer auto pues se coman parte o la totalidad de nuestro término porque no podamos acceder al expediente electrónico. Entonces, la recomendación es que la demanda se redacte en los términos que hemos visto en la sesión pasada y esta, es decir, sí señalando el nombre de usuario, sí solicitando el acceso al expediente electrónico, pero no solicitando las notificaciones personales por medio del buzón electrónico. Y para estos casos, como ya vieron, pues los juzgados de distrito parece que lo están haciendo oficiosamente. Señalaste nombre de usuario y entonces te tengo por solicitando las notificaciones por buzón electrónico y ese es otro de los acuerdos ilegales. Ya lo veremos con calma en la siguiente sesión. Pero el acuerdo 12-2020 y la ley de amparo son explícitos en decir la solicitud de acceso y habilitación al expediente electrónico no se tendrá en automático por peticionado el realizar o el recibir notificaciones electrónicas. Y tiene que ver con esto, con que la notificación electrónica
se realiza de forma automática después de determinados días, independientemente de que el quejoso acceda o no acceda al portal para notificarse. Entonces, conviene en estos casos todo lo contrario, solicitar dentro de la demanda, sí, el acceso al expediente electrónico, pero pedirle al tribunal que las notificaciones personales se realicen de forma directa en el domicilio para oír notificaciones. Y una vez que ha recaído el primer auto, en el que ya nos hemos enterado nosotros, porque tenemos el boletín activado, sí podemos saber que se dictó el primer auto y podemos confirmar que accedemos correctamente al expediente electrónico, ahí sí ya, en un segundo momento, mediante una promoción independiente, podemos solicitar que todas las notificaciones se los realicen de forma electrónica, pero ya habiendo confirmado que nuestro nombre de usuario fue correctamente registrado en el portal. ¿Esto por qué? Porque ya nos ha sucedido que solicitamos todo desde la demanda. Sabemos que se emitió el primer acuerdo, entramos al portal y no podemos acceder. Y nunca se recibió tampoco el correo electrónico que dice se le ha habilitado el acceso al expediente electrónico tal. En la práctica lo que sucede es que el que nos da acceso a los expedientes, al portal para cada expediente en cada uno de los juzgados, pues hace la captura manual del nombre de usuario y basta con que equivoque una letra para que él tenga por, en teoría, confirmado y dado acceso a nuestro nombre de usuario, y en la práctica pues no se nos dio a nosotros, se le dio a otro nombre de usuario distinto. Y si solicitamos desde el primer auto, desde la demanda, que se nos notificara de forma electrónica, nos van a correr plazos y términos en términos de las notificaciones electrónicas. Y eso puede causar, repito, que cualquier plazo se nos acorte en lo que eventualmente a través del portal de incidencias le decimos, oye juez, oye secretario, resulta que sí pedí y que mi nombre de usuario es este y ya se dictó el primer auto, pero no tengo acceso al expediente. Y todo eso se hace a través de promoción o a través del portal de incidencias, pero pueden tardar 24, 48 hasta 72 horas en recibir respuesta a eso y para esos momentos ya nos están corriendo plazos o términos, por ejemplo, de una prevención. No será de copias, puede ser de cualquier otro tipo de prevención, pero puede ser una prevención que su consecuencia de no cumplirla, de cumplirla extemporánea, sea pues el de la pérdida del derecho de acceder al juicio de amparo, que se nos tenga por no interpuesta la demanda, y sería fatal. Y ya nos pasó. Entonces, la recomendación en ese sentido es solicitar las notificaciones electrónicas, no solicitar las notificaciones electrónicas desde la demanda, solicitarla en forma posterior cuando ya se dictó el primer auto y ya confirmamos que podemos tener acceso a la demanda. ¿De acuerdo? Eso dicho, vamos directamente al portal. Vamos directamente al portal y aquí estaríamos, ahí está, servicios en línea del Poder Judicial y vamos a conocer esa oficialía concreta. Los que ya la conocen, estamos a 10 minutos y por favor aprovechen su tiempo si lo quieren hacer, pero si no, acompáñenos por favor. Estamos frente al portal de servicios en línea. Le pido nada más que me confirmen que todos estamos ahí viendo lo mismo, que no me equivoqué en la presentación de la pantalla. Sí creo que estamos ahí, ¿cierto? Sí, gracias. Entonces, estamos en el portal. Ordinariamente habríamos entrado desde ingreso al portal y nos daría juzgado de distrito o centros de justicia penal federal. No vamos a acceder por aquí. Recuerden eso. No se ingresa al portal para presentar una demanda sin firma. Y esto lo podemos hacer hasta para las nuevas demandas, ¿eh? No necesitamos para presentar una demanda ordinaria, la primera demanda, el primer escrito de demanda, no necesitamos ingresar al portal. Podemos directamente irnos a aquí. Amparo contra ataques a la vida, libertad e integridad de las personas. Presionamos y en automático nos dice cuáles son las que teóricamente se pueden presentar en esta oficialía, conforme al artículo 15 de la Ley de Amparo, todas estas. En caso de contar con certificado electrónico, FIREL o e-firma, se podrán firmar, pero a través de este portal no será necesario. Si nos equivocamos e intentamos hacerlo accediendo al portal con nombre de usuario y contraseña, esta opción ya no va a estar habilitada para la presentación de nuevas demandas. Por eso digo que todas las nuevas las podemos presentar por aquí. Lo primero sería capturar los datos, ingresa el nombre,
Ahí está. Ingresa el correo electrónico. Pueden poner el correo electrónico que deseen. Yo voy a poner ¿es importante aquí sí poner correctamente el correo electrónico? Sí. No era esencial en la anterior tramitación, alguien que ya hubiera presentado una o dos de este tipo de demandas a través de la oficialía de este tipo de actos, recordará que el correo electrónico no tenía mayor importancia ni mayor incidencia. Ahora, como vimos, ya es muy importante porque los juzgados de distrito nos están enviando los primeros acuerdos y todos los posteriores al correo electrónico que señalemos. Entonces, aquí sí es indispensable no equivocar, rechecar y el número de teléfono, pues ahorita no ha sido necesario, pero eventualmente un notificador o el juzgado podría comunicarse con nosotros hasta por este medio. Y presionamos siguiente. Seleccionamos la oficialía, perdón, el circuito a donde vamos a actuar. En este caso señalaré el tercer circuito. En Puente Grande tenemos los juzgados de amparo penal o cualquiera de las oficinas de tramitación también de en materia penal, oficinas de los ministerios públicos, pero en este caso, al estar directamente en un portal para presentar demanda de amparo, solamente nos daría la opción de presentar en el juzgado, oficina de correspondencia de los juzgados de distrito, de procesos penales federales con residencia en Puente Grande. Para efectos del amparo, vamos a presentarlo en Zapopan y elegir la oficina de correspondencia. Tenemos correspondencia común de juzgados de distrito de amparo en materia penal, de distrito, correspondencia común de juzgados de distrito, administrativo, civil y de trabajo, correspondencia común de tribunales colegiados en materia administrativa, en materia civil y en materia de trabajo. Esto también es nuevo. Antes únicamente aparecían, como se trataba de demandas por actos del 12, únicamente aparecían las oficinas de correspondencia de los juzgados de distrito y también aparecen los de los unitarios. ¿Por qué? Bueno, vamos a pensar que es una anomalía de esta oficialía de partes. Sin embargo, repetimos, por eso también se puede utilizar para presentar otro tipo de demandas, por ejemplo, una demanda de amparo directo. Puedo hacer que llegue directamente a la oficina de correspondencia común, voy a pensar, del tribunal colegiado en materia laboral. Lo abocarán, pero no le darán trámite. Ya tendré número de expediente, pero lo remitirán a la responsable y la responsable hará lo que tiene que hacer y lo remitirá a la oficialía de correspondencia común y lo van a remitir, ahora sí, al tribunal colegiado que conoció, suponiendo que fueron esas. Bueno, vamos a pensar que fuera una demanda de amparo por privación ilegal de la libertad. Entonces nos iríamos en materia penal. Y le damos en siguiente. Aquí es cuando elegimos los archivos que queremos subir. Recuerden que en el primero nos da una plantilla, por eso este tipo de demandas las podemos presentar hasta en el celular, donde típicamente no traemos la firma electrónica. Simplemente rellenando la plantilla, la suspensión del acto en términos del 128-129 y poco más. Protesto lo necesario. O podemos subir los archivos. Se seleccionarían los archivos, tal como lo hacemos ordinariamente para presentar cualquier demanda. Por ejemplo, y nos presenta los archivos. La demanda, este sería un anexo, folios, otro anexo, ¿de acuerdo? Seleccionamos la calidad, la demanda siempre será original. Este anexo en concreto es una copia y este es un original también. No obstante que se trata de fotografías. Recuerden que aquí estamos señalando, junto con la protesta de verdad, de integridad, de correspondencia y de no alteración de los documentos que hicimos en la demanda de amparo, aquí lo estamos refrendando y corroborando. Aquí es donde estamos señalando que obviamente la demanda es original, va a ser firmada por medios electrónicos y que los anexos tienen la calidad que tienen. Preguntas típicas que suelen surgir son, licenciado, si yo estoy presentando un anexo, documento que versa sobre un acuse original de presentación de una promoción ante una autoridad administrativa o ante una autoridad jurisdiccional de otro fuero, de otra competencia. Entonces, ¿qué señalo?
porque el acuse es una copia, típicamente es una copia, pero los sellos son originales. Bueno, en ese caso se debe señalar original, porque el acuse es un acuse original, siempre y cuando tenga el sello de la autoridad que lo recibió o de la oficina donde se recibió y la firma autógrafa. Se trataría de un original. ¿Qué otros son originales? Ya lo hemos comentado. Todos aquellos anexos que son impresiones de un comprobante fiscal digital o de cualquier documento que haya sido debidamente firmado electrónicamente, también deberá señalarse como original, salvo que se trate de una copia certificada, de una copia, por ejemplo, si se tratara de un auto de otro expediente de amparo y yo obtuve el acuse o el primer auto, así como el que acabamos de ver hace unos minutos, entonces estaríamos ante una copia certificada electrónicamente y señalaríamos copia certificada. ¿Influye la calidad? Sí, sí influye, porque aunque no necesariamente el secretario no está obligado a dar cuenta de los documentos que se recibieron, sí influyen para efectos del tratamiento que a ellos les aparece. ¿Cómo lo firmamos? Porque al final lo que refrenda nuestra protesta de decir verdad no solamente es la firma en la demanda donde escribimos los documentos, sino la firma de los documentos mismos. Cuando los vemos en el expediente ya integrados, los anexos también tienen la evidencia criptográfica de nuestra firma electrónica. Entonces, una vez que hemos hecho eso, presionamos en siguiente y aquí es donde nos da la oportunidad de firmar o no firmar los documentos. Nos describe los archivos que estamos subiendo. Voy a ver las preguntas, que no se nos pase nada. Y me he percatado que independientemente si ingreso con un usuario o no, el apartado para presentar la demanda es el mismo. Por lo tanto, puedo acceder desde mi usuario y firmar electrónicamente con la firma de mi cliente en caso de que cuente con ello. Ese sería una de las diferencias que encontrarías, licenciado Roberto. A través de este portal te permite firmar con cualquier firma, la tuya, la del cliente o inclusive no firmar. La de la persona moral, por eso señalamos ese supuesto. En cambio, si tú entras a este apartado, pero dentro del portal con tu nombre de usuario y contraseña, al momento de pretender firmar los documentos, te va a arrojar un mensaje de error que te va a decir firma electrónica no registrada en el portal. ¿Sí? Entonces, ojo con eso, así sería, haz la prueba. No me creas, haz la prueba hoy, mañana, el día que quieras. Entra al portal con tu nombre de usuario y contraseña y busca presentar cualquier promoción, la que quieras, que no sea de importancia, o en un expediente que no sea de importancia. La realidad es que da igual, no vas a poder firmar. Es más, si nos da tiempo, lo hacemos ahorita. Solo voy a terminar con el ejemplo claro y concreto para que quede así. Licenciada Ivonne, ¿los títulos de crédito escaneados son copia simple? No, licenciada, son originales. ¿Los registros contables electrónicos son originales? Depende, licenciado Efren. Si en el Compact podemos firmarlos electrónicamente, son originales firmados. Si solamente son las constancias del Compact, entonces estaríamos ante copias simples. Por ejemplo, un documento de Excel que describa la contabilidad. ¿Qué otro documento que hemos visto? En los juicios mercantiles ejecutivos, cuando la autoridad, cuando el privado, el banco, emite la certificación contable del adeudo para efectos de poder generar con eso y el contrato un título ejecutivo, hemos tenido los dos supuestos en los que electrónicamente lo firman y lo presentan, la firma electrónica del contador autorizado por parte de la institución bancaria, pero ha habido otras ocasiones en que no, en que solo firma el dictamen y acompañan como anexo el archivo de Excel que trae el desglose contable y el contador solo firma la promoción y entonces se le ha tenido como copia simple y por supuesto como no título ejecutivo, con su consecuencia de, cuando lo hemos impugnado, que así ha sido, el de improcedencia de la vía por no estar actuando con base en un título ejecutivo en términos del artículo de la Ley de Instituciones de Crédito y del Código de Comercio, ¿no? Entonces, los registros contables electrónicos del Compact solo firmados electrónicamente o impresos se puede, debidamente firmados, si vamos a pensar en una institución de crédito en la que firma la certificación del adeudo del crédito, debidamente firmado, sí es posible, debidamente firmado y digitalizado. También sería un original. En pocas palabras, es un poco sentido común, ¿eh?
todo lo que yo tengo original en la mano constituye un original para efectos electrónicos, porque aquí hay que cambiar el chip. Recuerden que una digitalización de documentos no equivale a una copia. Una digitalización equivale a una representación electrónica de un documento físico con el que se cuenta. Si tu documento es una copia, digitalmente tienes una versión electrónica de una copia. Si tu documento es una impresión de un Excel que no está firmado ni nada, bueno, digitalmente tienes una impresión o tienes una versión de un impreso, lo que equivale, sí, a una copia simple. Pero si tú tienes un original debidamente firmado, la firma en el impreso, eso equivale a un original, sea un contrato, sea un título, o si se trata de un documento electrónico generado y firmado electrónicamente con un CFDI, una factura es lo más típico, pero podría ser un contrato también, entonces tienes un documento original electrónico. Tengo pensado realizar una petición al ministro presidente de la Suprema Corte. Sí, licenciada Janet, sí puede hacerlo electrónicamente. No nos va a dar tiempo a mostrarle cómo ahorita. Trataremos, si usted me guarda esa duda para la última sesión, lo podemos mostrar, cómo acceder concretamente a presentar promociones ante la Suprema Corte de Justicia, que se hace por el momento ante el portal directo de la Suprema Corte de Justicia. No se puede hacer porque todavía no han homologado sistemas, pero en cuanto lo hagan ya también será a través del portal de servicio en línea. Si usted que ya leyó el acuerdo 12-2020 lo va a ver en los transitorios. Mientras no se adecuen los sistemas de la Suprema Corte y del Poder Judicial de la Federación, cada uno llevará sus trámites por separado y todas las revisiones, quejas que se tramitaron por competencia original en la Corte, todos los trámites que lleva la Corte se pueden hacer electrónicamente, se puede acceder al expediente electrónico. De hecho, fue lo primero que se reguló antes incluso que este portal, pero se hace ante el portal de la Suprema Corte de Justicia. Dentro del Poder Judicial, pues al final son dos entidades autónomas e independientes, ¿no? Bien, entonces estábamos en eso, señalamos, deseo firmar. Bueno, en este caso, si lo deseo firmar, lo firmo, elijo con la FIREL o con la e-firma. Aquí en este portal me va a permitir hacerlo con cualquier firma, la mía, la de mi cliente, la de la sociedad, la de un tercero, que obviamente si no coincide con la información del quejoso, pues me van a requerir, acredite suficientemente su personería, su representación, y se le va a dar trámite a la demanda de amparo, se ponen los dígitos verificadores y se presiona en presentar. No la voy a presentar, pero no la voy a firmar. Quito la palomita. Voy a acreditar la acreditación de que soy un ser humano. Ahí está. Capturamos el leído del aviso de privacidad y si se fijan, me da la opción de presentar. Si yo presiono en este momento, se van los documentos sin necesidad de firma. Y siempre y cuando sí se trate de alguno de los actos que ya hemos comentado, es decir, que se trate de cualquiera de los actos del artículo 3, 15, 109 o del artículo 8 y se cumpla con los supuestos normativos, entonces el juzgado de distrito le dará trámite a la demanda de amparo sin necesidad de firma. Para no dejarle con la duda, licenciado, vamos a hacer lo que le comenté, vamos a hacer el experimento de presentar cualquier cosa con una firma que no sea la mía. Vamos a acceder aquí y voy a actuar en cualquier expediente cuya importancia no sea tal 413-18 del juzgado tercero de distrito. ¿De acuerdo? Vamos a presentar una promoción. De hecho, vamos a presentar una promoción individual en Jalisco. Estamos en el tercer circuito. Tipo de órgano es un juzgado de distrito. Materia administrativa, civil y de trabajo. El órgano jurisdiccional es el tercero de distrito en materia administrativa, civil y de trabajo. El tipo de asunto es un amparo indirecto, ¿no? Y el expediente dijimos que es el 413-2018. Para que sea todo en uno existente. Agregar. Me pide mi firma electrónica, la introducimos. En este caso, la FIREL, que consta de un solo archivo y la contraseña respectiva. Ingresamos.
y ya estoy aquí en el supuesto. Vamos a ingresar cualquier promoción. Solicito la habilitación del buzón de notificaciones electrónicas y que las notificaciones personales se realicen por medios electrónicos. Al nombre de usuario. No necesito poner más porque como le estoy capturando directamente en la oficialía del juzgado, con eso tiene. Y aquí es, licenciado, donde típicamente, ya sea presentación de demanda o promoción, si yo utilizo un certificado que no es el mío y no está asociado, vamos a pensar el de este cliente, que en este caso estamos ante la e-firma del cliente, la firma del SAT del cliente y con la contraseña respectiva. ¿Sí? Quiero que vean cómo no me va a permitir el acceso, no me va a permitir, de hecho, la tramitación. La clave sería la siguiente. Aquí está. Contraseña y la introducimos en el portal. Y espero no quedar mal, que parezca que no, pero vamos a ver. Confirmo firma. Está confirmada, no soy yo. Vaya, licenciado, pues le quedé mal. Aquí es donde arroja mensaje de error. No debería permitírnoslo. No debería permitírnoslo. Si en el portal de la demanda ocurre, lo voy a revisar porque ya estamos en tiempo. Lo voy a revisar, pero hasta la semana pasada no permitía ese tipo de equivocaciones y arrojaba mensaje de error. Aquí es donde sigue uno descubriendo, bueno, es probable entonces que usted tenga razón, yo lo reviso para confirmarlo, pero si se presenta de ese modo, típicamente no lo permitiría. Bien, voy a terminar aquí la grabación. A partir de este momento